En este programa usamos fechas como excusas, nombres como disparadores y el pasado como espejo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se jura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Mignón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá no vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muy, pero muy buenas tardes, muy buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos y bienvenidas a esto que hemos decidido llamar Cambalache. A este pequeño monstruito que hemos decidido llamar Cambalache. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo anda la gente de San Cayetano que está prendida a la FM Delta como todos los días, de lunes a viernes, por supuesto, a las 9 y moneditas de la noche? En vivo en el aire de 105.1 FM Delta y también en vivo en el streaming de la radio, ¿no es cierto? En www.delta105.com.ar y en el canal de Twitch, Cambalache Radio. Así lo puedes encontrar y me podés ver. Mirá, y acá te saludo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Mirá, vos justo, amiga, me mandás un audio ahora que no lo puedo escuchar. Obviamente, ya estoy en vivo. ¿Cómo se nota que no escuchás el programa? Pero bueno. Perfecto. Hola, Peter, ¿cómo estás? Hola, Poro, amiga. Qué lindo arrancar así. Me cagó. Estaba escuchando y estaba prendida en el streaming de la radio. Hola, amiga de mi corazón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo se nota que escuchás el programa? No puedo
escuchar el audio, pero bueno. Qué grande. Bueno, acá estamos, arrancando Cambalache, edición número 97, me parece, a ver si según lo dice el comando, porque vos ponés programas acá en Twitch y te dice 97 son los atropellos a la razón, una maravilla. Estamos empezando a transitar este programa número 97, lunes 27 de abril. 97 son los programas, lo que quiere decir que estamos entrando y arrancando la semana epicarda. La semana que nos va a depositar, si todo sale como uno espera, en el querido número de las 3 cifras, que sería totalmente una locura, un despropósito, un atropello a la razón. Sería realmente una locura, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos de a poquito, con calma, para que la psico se quede contenta y orgullosa de su trabajo. No nos vamos a precipitar hacia 4 días más adelante, vamos por donde estamos. Hoy, programa número 97, un programa cargado de cosas, porque bueno, quizás ya muchos sepan, se hayan enterado, que el día viernes escucharon el programa, estuvieron presentes en el programa de los videojuegos, salió un lindo programita, que yo esa noche, después del programa, me fui para la ciudad vecina de Adolfo González Chávez a cubrir un evento. Me fui a cubrir una velada boxística donde iban a estar participando, peleando, subiéndose al ring muchos boxeadores y boxeadoras de acá de la ciudad de San Cayetano. Entonces, a modo de acompañar y también de generar un poco de contenido para el programa, me fui para allá, me subí al auto, agarré la camarita, agarré la mochilita, me compré unas empanadas y me fui para la ciudad de González Chávez. Filmé, hice algunos intentos de nota con las limitaciones pertinentes a mi persona. Y después, el día sábado, me senté en la compu, me puse a editar y logré sacar un video para YouTube. Hay un videoblog que está subido en YouTube, que si no lo viste después del programa lo ves. Igual hoy vamos a estar repasando imágenes. Creo que lo tengo ya preparado acá. Mirá, no, si esta producción es una locura. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes que después vamos a repasar. Y bueno, que también les comento que ahora en este horario, compitiendo con Cambalache, algo que solo a Cambalache le puede llegar a pasar, van a estar seguramente compartiendo imágenes en el programa de Canal 2 acá del pueblo de San Cayetano, porque hoy a la tarde me solicitaron, se enteraron que habíamos estado cubriendo el evento y me pidieron a ver si no les compartía imágenes de los videos filmados por Cambalache para ilustrar una nota. Y como siempre hay que colaborar. Hay que compartir, así que ahí vamos a estar. Cambalache, tope de gamuza. Vamos a arrancar con la música rápido porque, bueno, por supuesto, al haber ido a cubrir una velada de boxeo, hicimos nota con los participantes, muchos chicos y chicas de acá de San Cayetano, con los profes, y trajimos imágenes. Obviamente vamos a estar hoy en el programa número 97 de Cambalache repasando un poco lo que es este deporte de narices chatas. Este deporte de cientos y cientos de años. Vamos a estar repasando un poco la historia, de dónde viene y demás, al estilo Cambalache, vos ya lo sabés. Y para acompañar el programa, para acompañar el guión del día de hoy, va a estar musicalizado de una manera particular, especial, que hace poco hicimos algo similar y tuvo muy buenas repercusiones. Hoy vamos a estar musicalizando el programa pura y exclusivamente con un álbum, con un disco que se llama El barrio en sus puños, un álbum de las pastillas del abuelo que salió hace un montón de años, editado en el año 2014, creo, sí, 2014. El barrio en sus puños es el sexto álbum de la banda Las pastillas del abuelo, que es una obra conceptual, ¿no es cierto?, que retoma en 12 canciones, adrede, ¿no es cierto?, haciendo referencia a los 12 rounds de una pelea de boxeo profesional, la vida y obra del boxeador argentino Ringo Bonavena. Así que vamos a estar repasando, acompañando el guión de hoy con este disco y de paso, como siempre, tirando una datita del disco mientras vamos charlando. Vamos a arrancar con el tema número 1, por supuesto, del disco, que se llama Nació Bonavena. Arranca Cambalache, gente. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 97, acá, por FM Delta. Nació Bonavena.
amigo, mi abuelito Paco, esta gran historia que ahora les relato. Río sentenciado, perpetuas cadenas, azabaches, aguas de Mansi la Pena, donde al sur se abrazan Pompeya y la quema. Allí donde soplan huracanes sanos, llegan de Boedo ciclones hermanos, código de barrio, apretón de manos, donde los saludos son buenos augurios, donde las trompadas son solo rasguños. Nació Bonavena, el barrio en sus puños. Allí donde soplan huracanes sanos, llegan de Boedo ciclones hermanos, donde los saludos son buenos augurios, donde las trompadas son solo rasguños. Nació Bonavena, donde al sur se abrazan Pompeya y la quema. Ahí arrancábamos la playlist del día de hoy escuchando Nació Bonavena, este tema que abre el disco de las pastillas del abuelo, el sexto disco de las pastillas del abuelo, que lleva el nombre de El barrio en sus puños. Una obra conceptual que, como te decía, retoma en 12 canciones la vida y obra del boxeador Ringo Bonavena, abarcando desde toda su vida, ¿no es cierto?, de manera cronológica, de sus inicios, como en este tema que justo cuenta su nacimiento, su desarrollo como deportista, sus momentos claves en su carrera y también su trágico final. Pero bueno, hoy estamos acá, veíamos imágenes de la velada de boxeo. Quienes estén prendidos en el streaming de la radio lo van a estar viendo, si no después lo puedes ver en YouTube, en el canal de Cambalache. Pero te voy a ir contando un poco, mientras tanto, mechando, vamos a ir, va a ser un desorden, un despiole el programa de hoy, un despiole, nene. Porque llevamos 97 programas y todavía no nos habíamos subido al ring, una cosa increíble, muy de cagón. 450 racha de visualizaciones del Kinga, 55 stream consecutivos lleva mi amigo, y este aplauso es para vos. Esto es cine, amigos. Le robaba al otro. El viernes, bueno, como te contaba, si recién te estás sumando, te cuento a vos que fuimos a una velada de boxeo en Adolfo González Chávez, más precisamente en el Club Independencia. No era el Madison Square Garden, obviamente, no eran Las Vegas tampoco. Era un gimnasio de pueblo, un club de pueblo. Me pareció increíble el contexto, el marco, la lona ahí, ¿no?, en el medio del gimnasio, con sus cuerdas, iluminadito, sillas de plástico alrededor del ring, mucha gente parada, había mucha gente, gradas. Muchas cosas me atravesaron. El silencio post campana, cuando suena el campanazo y arrancaban las peleas, todo el murmullo que había que se transformaba en silencio, ¿no? Y en una tensión, como que se genera una tensión en el club, en el gimnasio, ahí en el galpón, en este caso del Club Independencia, que una tensión que no aparece en otros deportes, la verdad, que no. Pocas veces, lo más similar que en ese momento yo solo encima fui, imagínate las cantidades de cosas que se me pasaban por la cabeza. Un penal en los últimos minutos de un partido, quizás
fue lo más cercano en un deporte que yo comparé en ese momento. Ahora me acuerdo, capaz que nada que ver. Con el silencio y la tensión que se generaba al sonar la campana y arrancar las peleas y empezar los boxeadores a intercambiarse golpes, ¿no es cierto? Y bueno, llegué acá hoy a la mañana, empecé a armar el programa, qué sé yo, a tirar del hilito, ¿no es cierto?, de esto de la historia del boxeo, y empezaron a aparecer un montón de cosas que me parecieron fantásticas, que son las que vamos a ir compartiendo ahora en este Cambalache 97. Y bueno, lo primero que me dirijo a buscar es el inicio del deporte, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en deporte, en los primeros eventos deportivos, los primeros deportes en sí, antiguos, rápidamente vas, o yo por lo menos, a los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? A los primeros Juegos Olímpicos, los verdaderos Juegos Olímpicos en Olimpia. Que yo siempre tengo en la mente que eran corredores, atletas y luchadores también, ¿viste? Por eso de ahí empiezo a tirar del hilito. Pero también pienso que esto de algo yendo a lo más básico, ¿no es cierto? Más a las bases, dos personas frente a frente, levantando los puños y dale, arrancado, dale. Esto antes de ser deporte para mí fue un instinto, ¿no es cierto? Tiene que venir de la cuestión instintiva de supervivencia casi, te diría. Desde que el hombre se irguió y empezó a caminar en dos patas. Así que me encuentro con que las primeras evidencias de algo parecido al boxeo aparecen 4.400 años atrás. O sea, 4 siglos y medio atrás aparecen las primeras evidencias en relieves, ¿viste? De terracota. Se ven ahí dos hombres, imágenes de dos hombres enfrentados con los puños levantados. Esos son los primeros registros que hay. Dos hombres con los puños levantados que no parecen estar jugando. No se los ve en posición muy amigable. Lo que determina uno que estaban por pelear. Pero bueno, sigo buscando porque esto era de una ilustración, ¿no es cierto? Y pareciera casi pactado. No era una lucha caótica, ¿no es cierto? La imagen no te hace acordar a una hecatombe. No, parecía una pelea. Entonces, bueno, llego a Egipto. Donde en Egipto ya aparecen pinturas en tumbas y demás de los Tebas, alrededor de 1350 años antes de Cristo, que muestran ya algo muy parecido a un boxeador. Y no solo imágenes de gente muy parecida ya a la posición de boxeo, sino también público mirando, que esto es lo que me llamó la atención, porque ya esto es clave. Pues si hay público, ya hay un espectáculo, ¿no es cierto? Mientras seguimos viendo imágenes acá de lo que fue la velada del viernes. Y bueno, ya en Egipto se encuentran también jeroglíficos, que algunos traducidos más o menos, palabra más, palabra menos, lo que yo encontré en Google y acá, tomalo con pinzas. Jeroglíficos que traducidos decían, dale, pegale, no tiene rival. O sea, era un trash talk egipcio de los años 1000 antes de Cristo, que me pareció increíble creer que así fue. Me pareció increíble. Pero bueno, al fin llego a Grecia, ¿no es cierto? Donde los griegos son quienes convierten efectivamente, realmente esto en un deporte. 688 años antes de Cristo, el boxeo entra en los Juegos Olímpicos y acá ya se puede considerar un deporte. Pero nada, era muy lejano a lo que nosotros vemos hoy como boxeo, ¿no es cierto? Totalmente brutal. No había rounds, no había categoría de peso, no había puntos, no había empate. La pelea terminaba cuando uno de los dos se caía o se rendía. O sea, se daban a morir. Y ese combate, imagínate, duraba hasta que uno se rendía o hasta que uno se caía. O sea, podía durar horas. De hecho, duraba horas. Un despropósito. Y bueno, obviamente no había guantes, no había nada, era un descontrol, ¿no es cierto? Y en estos griegos principios que me encuentro acá de los primeros, de los luchadores, los primeros atisbos de boxeadores, me encuentro con un tal Melancomas. ¿Por qué se los voy a contar a Melancomas? Porque
Ya me cayó bien Melancoma cuando lo encuentro. Un boxeador griego que se hizo muy famoso en aquella época por no pegar. Nicolino Loche, Magüe, viste, tan criticados por sus facetas defensivas, que no les pegan. Bueno, imagínate en la antigua Grecia, que eran pero bestias, asesinas seriales con las manos, que aparezca un boxeador, el señor Melancomas, que no pegaba al chabón. Su estrategia era esquivar, pero esquivaba, amigo, esquivaba como un dios, o sea, esquivaba todo. Horas esquivaba si hacía falta, cuentan las leyendas. Dicen que los rivales se agotaban de tirarle golpes al aire, se frustraban y se rendían. Imagínate lo que lo criticarían abajo del ring. No, Melancoma, la pelea reaburrida las hace. No se pega nunca. No, yo no lo voy a ver más a Melancoma. No, déjame joder con Melancoma. Un fenómeno. El primer ajedrecista del boxeo. Vamos a escuchar El Barrio, segundo tema de este disco que vamos a repasar hoy en este programa 97. Muchachadas y reunión, una esquina es un bastión de sociedad que fomenta complicidad de un buzón que se pone colorado cuando alguien lo pone en venta. Muchachadas y reunión, una esquina es un bastión de sociedad que fomenta complicidad de un buzón que se pone colorado cuando alguien lo pone en venta. Bostezo que es un himno, un sábado ya en pijamas, que dormirá otra semana cuando regrese el domingo. Un bostezo que es un himno, un sábado ya en pijamas, que dormirá otra semana cuando regrese el domingo. Mediodías sustentosos que revelan el enigma, la fortaleza de Ringo, los ravioles de Dominga. Mediodías sustentosos que revelan el enigma, la fortaleza de Ringo, los ravioles de Dominga. Ahí escuchábamos El Barrio, de las Pastillas del Abuelo, este disco que se llama El Barrio en sus puños, ¿no es cierto?, que fue lanzado en el 2014 y de una manera muy particular, muy original. El proyecto se presentó y fue concebido, ¿no es cierto?, como una ópera rock ya, en formato de teatro ciego, una cosa muy novedosa en ese momento, con la idea central de que la ausencia de la vista potenciara lo percibido por los demás sentidos. Hubiese sido muy lindo haber podido ver ese espectáculo, no tuve el agrado. Pero bueno, creaba en el público una sensación diferente, ¿no es cierto?, al relacionar todo esto. No sé si alguna vez vieron cómo es el teatro ciego. Bueno, utiliza realmente muchísimas técnicas con aromas, con cosas al tacto. Bueno, usa justamente todos los otros sentidos de las personas, ¿no es cierto? Vamos a empezar a escuchar protagonistas de la noche del viernes. Bueno, ¿cómo están? ¿Nombre? Keila Edo. Geraldine Andersen. Bueno, mucho gusto. Recién acabamos de verlas hacer una exhibición acá arriba del ring. Vamos a estar viendo las imágenes seguramente. Gracias. ¿Me quieren contar un poco las sensaciones? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvo? La pasé re bien, pero muchos nervios, mucha adrenalina. Con que ya hice uno, pero ya nerviosa. Al ser mi primera vez estaba muy nerviosa, pero tranqui.
¿Bien? Sí, mucho. ¿Era la primera vez que subías? Sí. ¿Y vos? No, la segunda. ¿La segunda? Sí. Pero igual los nervios siguen Los estando. nervios siguen ¿Sí? estando. Casi me largo a llorar ahí. ¿Sí? Sí, adrenalina. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 16. 20. Bien, muy bien. Bueno, se la veía muy bien igual. ¿Ustedes ya se conocían igual? Sí, hace poco. Pero, ella se ¿hace notó. poco? Sí. Pero muy bien, muy bien. Gracias. Y tuviste ahí sacó un poquito la nariz, pero seguiste con una genia. La verdad que muy bien. Y después, bueno, ¿alguna expectativa que me puedan contar o algo que a ustedes les haya generado empezar boxeo, ir a boxeo? Para mí es un orgullo, además los profes son muy buenos y nos tratan muy bien y nos enseñan mucho, la verdad. Tal cual. Por ahí yo hacía kickboxing, tenía algo de experiencia, pero no es lo mismo, pero me gusta igual, me motivo igual. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por la nota y espero que bueno que disfrutemos una noche. Gracias. Para el pueblo la eutanasia, para el votante una afrenta, para muchos fue desgracia la década del 60, usurpando democracia, gobiernos de cruel demencia. Ellos marcaban senderos, los civiles eran tontos, persiguiendo a un pueblo entero, nuevos decretos y exhortos. Córtate el pelo, rockero, que a palazos te lo corto. Ni se te ocurra estudiar para cambiar los letargos, ni se te ocurra pensar, llevos universitario, palazos te voy a dar, noche de bastones largos. Hay mucha cal y poca arena, mucho lodo y poca tierra, caminar será una pena cuando tus piernas se entierran. Pero hubo momentos gratos, hacia viajes de esperanza. Pitonería con los gatos, navegaba en una balsa. En ella viajó Spinetta, desafiando lo que venga, para saciar la amargura, azúcar dulce de almendra. Sube la vida a la balsa, despilfarrando alegría. Las penas son alabanzas cuando encontras compañía. Sube Astor, sube Nicolino, sube Mansi con Malena. Estrellas viste la noche, sube Ringo Bonavena. Nos dijo me llamo Oscar, pero ahora díganme Ringo. Llévenme hasta el Luna Park, de pronto vuelve el domingo.
Ahí escuchábamos Los 60, el tercer tema del barrio ¿cómo se llama el disco? Perdón, el barrio en sus puños, perdón, ahí sí. Y antes escuchábamos la nota de las chicas que bueno, ahí se subieron al ring, hicieron una exhibición, entre ellas dos chicas acá de San Cayetano. Veíamos imágenes también. Y bueno, escuchábamos, y recién te está sumando, estamos musicalizando este programa 97 con El barrio en sus puños, un disco de Las pastillas del abuelo, que tiene una historia detrás de este proyecto tan buena casi como el disco, que es la siguiente. Cuando se estrena la película sobre Bonavena, Alberto Sueiro es este remisero poeta que escribe la canción de Maradona de ¿Qué es Dios?, de Las pastillas del abuelo. Bueno, la letra de ese tema, si no sabía, es de Alberto Beto Sueiro, que es el mismo, es un remisero, amigo de la banda. Le pide a Las pastillas del abuelo, al Piti sobre todo, que pusieran música a sus poemas sobre el barrio en sus puños. Él tenía escrito poemas sobre Bonavena, que había titulado esta serie de poemas El barrio en sus puños. Y así surgieron los primeros 5 temas. La película después, no sé qué pasa, si se cae o qué pasa, pero las canciones estas quedaron y la banda decide hacer un disco entero, seguir musicalizando más de estos poemas. Beto Sueiro escribe más poemas de los que ya tenía para poder concretar y complementar y completar, ¿no es cierto?, la obra que termina siendo El barrio en sus puños, este disco que se edita y sale publicado en el año 2014. Por ahí vos te preguntaste por qué el ring se llama ring, ¿no es cierto? Porque por ahí sabés un poquito de inglés o algo y sabés que ring significa argolla, ¿no es cierto? Aro. Entonces decís, che, ahora que pienso, estoy viendo, no sé nada de boxeo, pero el ring no es redondo. ¿Por qué se llama ring? Por ahí no te habías preguntado nada y bueno, yo te lo cuento. El ring se llama así, aunque sea cuadrado, ¿no es cierto? Por la siguiente cosa que te voy a contar a continuación. La palabra viene de cuando antes, hace mucho tiempo, se marcaba un círculo en la tierra, en la arena más precisamente, para delimitar la zona de pelea. Era mucho más sencillo marcar un círculo en la arena que armar un cuadrado con proporciones y todo. Entonces de ahí quedó que el ring es el ring, porque era una ring, justamente. Después llegaron las cuerdas y tomó forma, la forma que hoy lo conocemos, pero quedó el nombre quedó y perduró por el tiempo y sigue llamándose ring, o también cuadrilátero, ¿no es cierto? Pero es el ring. ¿A dónde te subís? A un ring de boxeo. Un problema eterno, un problema no, pero una pregunta, una dicotomía eterna que me surgía a mí mientras iba escribiendo el guión y que muchas veces la he escuchado en el aire, que bueno, me encuentro con que, investigando un poco, que aparece desde el principio esta discusión, desde hace muchos años. Si el boxeo es un deporte, si es violencia, si es arte, si es espectáculo. Esa discusión viene desde la mismísima Grecia, desde cuando se decide poner este deporte como deporte y en los Juegos Olímpicos. Desde ahí surge esta discusión que sigue viva hoy en día incluso. Yo la tiro, la dejo ahí. Antes de que el boxeo evolucione, ¿no es cierto?, y lo conozcamos como más similar a como lo conocemos hoy, tuvo que pasar algo que diga, che, acá falta acomodar, hay cosas que no están del todo cerradas. ¿Y qué fue ese algo? Una pelea de 7 horas, gente. Vos parece ilógico, ¿no es cierto? Pero vos sos cambalachera vieja, por supuesto, elegís creer, ¿no es cierto? El boxeo antiguo era brutal, como te contaba hoy. El boxeo moderno nació siendo igual de brutal. Solo que, bueno, empiezan a aparecer las apuestas y demás, y empieza a aparecer algo que no se llamaba boxeo en sí todavía, sino que se llamaba prize fighting. Price de precio, fighting. Que surge obviamente en Inglaterra. En el siglo XVIII más o menos reaparece este deporte, pero no como deporte elegante ni como espectáculo en sí y para ir a ver, sino como un espectáculo de negocio directamente, como una pelea, ir a pelear por plata, ¿viste? Por eso el nombre, prize fighting.
peleas a puño limpio que, hago un paréntesis acá, todavía se siguen haciendo ya con la tradición esta, ¿no es cierto? Sobre todo se hacen en Europa, que hay un argentino, Tenaglia, que peleaba hasta hace muy poco en estas peleas. Bueno, pelea a puño limpio, que quiere decir sin guantes, ¿no es cierto? Sin límite de round. Ahora las que se hacen tienen límite de round, pero antes eran sin límite de round, sin categorías, o sea, no importaba cuánto pese, sin demasiadas reglas, básicamente no había reglas. Y la mayoría de las veces se peleaba hasta que uno no podía levantarse más del piso, literalmente. Sea como sea, tenía que haber un ganador. Y bueno, sucede este acontecimiento, esta pelea absurda, ¿no es cierto?, que sucede en el año 1893, donde Andy Bowen contra Jack Burke, 110 rounds dice que pelearon aproximadamente, o sea, sacando la cuenta, ¿no es cierto? 7 horas y 19 minutos. Y no es un error, 7 horas y 19 minutos. Pelearon más tiempo de lo que dura una jornada laboral. Bueno, no, chiste, quedó obsoleto. Ahora con esta reforma laboral que hubo no me sirve. Bueno, no importa. ¿Sabes cómo termina esa pelea? Terminan los dos sin poder seguir ninguno de los dos. Se caían del cansancio. Ninguno se rendía, pero no podían moverse ya. Entonces el árbitro declaró no contest, empate, pero ninguno ganó. Todos perdieron. Todos, o sea, no es que los dos ganaron o empataron. Todos perdieron. Entonces, claro, alguien dijo, che, esto no puede volver a pasar. Esto no, acá hay que cambiar algo. Y aparece, ahora sí, el gran cambio en 1867 por John Graham Chambers, que viene y dice, che, voy a escribir un reglamento. Voy a escribir un reglamento porque esto es un despropósito. Entonces, financiado por Marquis de Kingsbury, John Sholto Douglas, nacen las reglas Kingsbury, lo que es el puntapié al boxeo moderno. Vamos a escuchar la hazaña. Familia, amigos, crecer, cada uno en su métier. El artesano es el taller. Combates golpe por golpe, sus rivales besan lonas. Knockout que duerme los besos de una boca que traiciona. Llega la fama, la pincha de sur a norte, New York. Allí donde Ringo siembra guapesa, sangre y honor. Por fin la noche esperada, pelean de par a par. Allá en Manhattan, Las Vegas y en 33 y Metal. Cassius en viaje a la luna tras un piñazo de Oscar. El Madison oscurece, se ilumina en Luna Park. Tras un piñazo de Oscar, el Madison oscurece, se ilumina en Luna Park. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, Cambalache por FM Delta. Hola, nombre y apellido mío. Santiago Carrizo. Santi, nada más amigo, felicitaciones. Ahí te veíamos arriba del ring, ahora vamos a estar compartiendo imágenes seguramente. ¿Querés contarnos las sensaciones primero? Sí, sensaciones buenas porque hice con un chico, con Luciano, que es un compañero mío del mismo gimnasio de allá de San Cayetano.
Así que nada, lindo por volver porque hace un par de años que no me subí a un ring. Así que nada, todo lindo. Bueno, buenísimo, amigo. ¿Hicieron una exhibición a 2 rounds? Sí. Contanos un poco cuándo arrancaste, cómo arrancaste con el boxeo y eso. Y yo arranqué hace 4 o 5 años, me parece. Todo porque el Juanga trabajaba conmigo y le dije a ver si podía arrancar y un día así, a cara de perro, fui, me anoté y empecé. Y de ahí me empezó a gustar y le metí. Ya, ¿vos arrancaste a entrenar Sí. solo por intenciones de entrenar o ya con idea de subirte a un ring y demás? Y yo arranqué entrenando. Después los chicos, como no tenían ningún pugil, bueno, también me habían visto bastante bien y me decían a ver si quería meter alguna pelea y eso. Debuté en Mar del Plata y después tuve una pelea en San Cayetano. ¿Viste qué diferencia hay entre una exhibición y una pelea amateur? Y una exhibición te va a cagar palo igual, pero es sin punto. Sin punto, claro, no hay un ganador, Puede ser digamos. más tranqui, vos te podés lucir mejor. Y no hay un ganador y un perdedor, ¿no? No. Bien. Y para amateur, ¿vos sacaste una licencia? Sí, para Mateo yo saqué una licencia, te hacen un montón de estudios y tenés que tener todo el día. Pero ahora, a base de esta exhibición que hiciste, ¿no te dan ganas de volver a entrenar seguido y volver a sacar la licencia, eso? Y quiero ver si puedo hacer un par de exhibiciones más y si me veo bien, capaz que meto en una ¿Sí? pelea, ¿no? Bien. La tercera la vencida, dicen. Sí, ¿cómo que no? Pero no, y puede haber mucha más. ¿Sí? Si me llaman ahora voy a meter otro round. Bueno, amigo, Así. muchísimas gracias. Gracias Y después a vos. nos vemos, amigo. Dale. Fue robo el último asalto, pues lo asalta el referí. Con la ayuda de ese sheriff, a Ringo lo vence Ali, el gladiador argentino, gigante de voz muy tenue. Regresa a su patria en globo con una H de héroe. La calecita del barrio a veces gira al revés como un loco carrusel circulando a contramano y te ofrece una sortija cuando te arrancan las manos. Ahí escuchábamos El Héroe, este tanguito cortito de 1 minuto 14, incluido en el disco, antes La Hazaña, y también escuchábamos en el medio la palabra de Santiago Carrizo que estuvo también peleando el viernes ahí en el Club Independencia en Adolfo González Chávez. ¿Qué más te puedo contar de este disco que estamos repasando? El disco El Barrio en sus puños, dedicado a Ringo Bonavena, escrito íntegramente la poesía por Alberto Sueiro y musicalizado por Las Pastillas del Abuelo. Que luego, al ver un espectáculo del cantante uruguayo Alejandro Balvis en formato teatro ciego, la banda, La Pastilla del Abuelo, es acá cuando tiene la idea de llevar el proyecto a este formato. Le pidieron a Sueiro que compusiera más canciones, como te decía hoy, aparte de las 5 que ya tenía, para completar el álbum de 12 canciones que termina siendo finalmente. Musicalmente la banda amplió su paleta, ¿no es cierto?, de sonidos, incorporando elementos del blues. La primera canción, ¿se acuerdan? Nació Bonavena, un blues hecho y derecho. Y después, bueno, por ejemplo, recién en este tango, El Héroe, también hay otro tanguito que podemos escuchar. Pero muy buen material. Si no lo tienen, se los recomiendo. Bueno, estábamos repasando un poco la historia del boxeo, cómo llegábamos al boxeo moderno, ¿no es cierto? Donde alguien dice, che, no podemos tener una pelea de 7 horas y 19 minutos de vuelta, vamos a poner regla, vamos a hacer un reglamento. Así queda inventado, ¿no es cierto?, este deporte con 3 minutos por round, 1 minuto de descanso, con una cuenta de 10, ¿no es cierto?, para que pueda seguir un boxeador que haya recibido un golpe o que si no supera la cuenta de 10 habrá sido noqueado. Guantes obligatorios.
prohibido luchar o agarrarse, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas que están dentro del reglamento del boxeo que no te lo voy a contar porque nunca lo leí, porque no lo sé. Algo que suena simple, ¿no? Suena algo como lógico, como decir, y claro, así como va a ser. Bueno, hasta ese momento no existía. Esto hizo que se convierta de una pelea a una disciplina, ¿no es cierto? Y un detalle acá, que justo te mencionaba que los guantes pasan a ser obligatorios, porque aparece algo que suena hasta contradictorio, ¿no? En un principio, los guantes no nacieron para proteger al que recibe los golpes, nacieron para proteger la mano del que pega. Detalle no menor, que claro, al otro le tenés que hacer daño, tenés que ganarle, tenés que vencerlo, pero dar golpes produce mucho impacto en la propia mano, entonces los guantes nacen justamente y son obligatorios para proteger la mano del que golpea. Esto obviamente permitía además pegar mucho más porque sufrían menos las manos de los golpeadores, pegar más fuerte, más seguido, mejorar la técnica y también mejorar el espectáculo, ¿no es cierto? Entonces la regla podemos decir que no hicieron del boxeo algo menos duro, sino que lo hicieron más armadito, más inteligente, aparece algo nuevo, aparece la defensa, ¿no es cierto? Aparece el timing, aparece el contraataque, la estrategia, aparece el cerebro, el pensamiento, el tener que pensar en una acción para una reacción, etc. Vamos a escuchar otro tema de este gran disco que se llama La Pasión. Un globo en sus manos, el niño sonríe. No hay nada más tierno que un globo y un pibe. Aquel pibe y su juguete, fabricado con harapos. Gran desafío en el parque y una pelota de trapo. Ese tierno retoño se reencarnaba en el juego, la garra de Más Antonio, la magia de Baldonedo. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia, campeón del 73. La cordura de René, rubio champán que destila el zurdazo de un inglés, a festejar con un brindis la elegancia de Miguel. Son tus lágrimas de pibe, el llanto de Mohamed. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia, campeón del 73. En las gambetas de Tucho, César Menotti y el Pucho, dirigiendo aquel ballet, el más grande de la historia, campeón del 73.
la primera vez. La mía fue la segunda. ¿La segunda? Sí, la otra fue en la fiesta del trigo en Desarrollo. Buen contexto. Estaba buena, pero no era así, había muchas cosas, no sé. La atención dispersa. Claro, no te estaban mirando solamente a vos como acá. Las sensaciones, ¿qué diferencia encontraste? No, más, esto parece como un poco más serio, digamos. Claro. El otro, como que entraban a pelear de jean, ponele, con una remera así nomás, y acá como que ya entramos todo al vestuario, calentamos bien, es otra preparación. Bien. ¿Y vos por tu debut, cómo sensaciones? Nada, yo siento que abajo igual es como que sentí unos re nervios que te miran todo, pero ahí arriba como que te olvidas. Ya te olvidas, una vez que arranca está, ¿no? Como estar ahí en el entrenamiento normal. Bien ahí. Bueno, me alegro que hayan arrancado. Muchas gracias. Sentí como que subimos y fue como si estuviéramos en el ring de allá del pueblo. Sí, del club. Era como ya nosotros dos y a darnos piña. Bien ahí. ¿Cuánto hace que arrancaron ustedes? Yo hace como 2 años, pero dejé un tiempo por trabajo y ahora volví. Y yo arranqué el año pasado, ya un año yo. Bien ahí. ¿Y con expectativa de seguir, de tratar de sacar la licencia y demás? Sí. Porque como yo estuve por sacar la licencia y dejé, así que ahora quiero arrancar otra vez. Bien. Viento. Claro, y todo un trabajo hay que remar, meterle. Vos lo vi a Simón que subió en la fiesta del trigo y dijiste, a ver, yo podía estar ahí. Y al hacer una exhibición y con este contexto y todo, te da más ganas, ¿no? ¿Te incentiva más? Ganas, sí. Bien ahí. Bueno. Yo le dije a él que le meta, que es muy bueno y tiene mucho futuro. Sí, tiene una condición. Yo ya tengo 31 años y ya me queda medio año para 32 que ya no me dan la licencia. Sí. Así que tengo ahí un cachito para sacarla, así que la voy a sacar. ¿La vas a sacar? Bien ahí. Bueno, ahí los vamos a acompañar, entonces vamos a estar seguramente. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Ahí escuchábamos la palabra de 2 más de los chicos de San Cayetano que fueron el día viernes a boxear al Club Independencia, ahí de la mano de la Escuela Municipal de Boxeo. Y bueno, como estamos escuchando, ¿no es cierto?, musicalizar este Cambalache 97, este disco de las pastillas del abuelo relacionado o dedicado más bien a Ringo Bonavena, vamos a meternos un ratito, un poquitito en lo que es el boxeo argentino. Porque por supuesto que ha habido muchísimos campeones mundiales argentinos, hay países que tuvieron cantidades increíbles de campeones, hay países más de boxeo, ¿no es cierto? Más del boxeo, otros no tanto, otros donde aparecen y por ahí por época, por etapas. Pero Argentina es uno de esos países que tuvo su gran cantidad de campeones mundiales y donde el boxeo se volvió parte de la cultura, ¿no es cierto? Acá trascendió como somos siempre, ¿no es cierto? Para todos, no se quedó en solo un deporte el boxeo. El boxeo en Argentina fue radio, fue barrio, fue sábado a la noche, ¿no es cierto? Fue juntada, fue el Luna Park, ni hablar, que lo escuchábamos bastante en la poesía de Sueiro recién. Hubo grandes campeones y todo empezó quizás, la leyenda, con el gran Firpo, ¿no es cierto? Luis Ángel Firpo, que veíamos imágenes hace un rato, que vamos a poner de vuelta, imágenes del gran Firpo. Ahí lo tenemos, este video que tenemos de fondo, quienes estén prendidos en el streaming, que todo empieza para muchos allá por el año 1923, en el Polo Grounds en Nueva York, más de 80.000 personas. Del otro lado, enfrentando a Juan Ángel Firpo, el señor Jack Dempsey, el campeón, el monstruo, el imbatible. Esta pelea que estamos viendo en pantalla es... Aparece Firpo enfrente de Dempsey y ¿qué hace el tipo? Lo tira fuera del ring. Literalmente, en una parte del video, creo que si te lo busco te lo encuentro. En una parte del video donde lo tira literalmente afuera del ring. Creo que por acá. Mirá, ahí está. Un despiole se arma, lo saca por las sogas directamente de una piña, cae sobre los periodistas, sobre las mesas, sobre máquinas de escribir, se arma un caos tremendo. Firpo pierde esta pelea, pero gana otra cosa, sin dudas que gana otra cosa y abre un camino acá para todo lo que va a venir en la historia del boxeo argentino. Convierte a Argentina lo pone en el mapa, ¿no es cierto?, al país en cuanto al deporte. Después tenemos, por supuesto, al gran campeón Monzón, Carlos Monzón, que parecía
un tipo construido para no perder, ¿no es cierto? No hacía mucho show, no hablaba prácticamente, no necesitaba mucho, él iba, pegaba y ganaba. 14 defensas del título, 7 años consecutivos como campeón. De hecho, se retira con el título, cosa que no muchos pueden decirlo, ¿no es cierto? Después tenemos, sin dudas, y quien más está atravesando este programa número 97, que es Oscar Ringo Bonavena, que acá todo lo opuesto, ¿no es cierto?, a Monzón, un personaje extraordinario, un personaje con todas las letras, fuera del ring, por supuesto un campeón increíble, indiscutible, un tipo que dicen que parecía hablar como peleaba, ¿no es cierto? Jetonazo, iba para adelante como loco. Acá lo vemos, un toro también impresionante. Acá en este video que estamos compartiendo desde hoy es su pelea mítica, histórica con Mohamed Ali. Un momento que queda inmortalizado en la historia del boxeo, ¿no es cierto? Que lo tira Ali en el round 9. Muy pocos hicieron esto, muy pocos lograron tirar a la lona a Mohamed Ali. Ringo Bonavena fue uno. Bueno, Mohamed Ali, que lo provocó y lo buscó durante toda la previa a esa pelea. Hay miles de videos, seguramente hayan visto algunos, pero bueno, no me olvidé de descargarlos ahora. Y después tenemos, por ejemplo, a uno de los exponentes más altos del arte del boxeo, que fue el gran Nicolino Loche, tan utilizado por muchos de nosotros a modo de broma, ¿no es cierto?, por su gran nombre. Apareció alguien que parecía hacer otro deporte, básicamente, ¿no es cierto? Un tipo que no golpeaba mucho, que ganaba prácticamente las peleas haciendo errar a los rivales, esquivando, pero de una manera impresionante, con las manos abajo, pero esquivando sin parar, desarmándolo psicológicamente a los rivales, ¿no es cierto? Por eso de ahí se gana el apodo, su renombre, ¿no es cierto?, como el intocable Loche. Porque literalmente parecía que no se lo podía tocar. Vamos a escuchar enseñanzas y seguimos un poquito más con este Cambalache 97 que ya va llegando a su recta final. Hola viejo, todo lo que dejaste acá quedó para la eternidad y para el pueblo argentino, y que son tus frases. Y antes de él irse, me mandó unas cartas y en una de ellas tenía una gran frase que decía: sé constructor del futuro y no un heredero del pasado. Sé constructor del futuro y no un heredero del pasado. Educación para todos, Facultad del Empedrado, Enciclopedia de Ciencias, su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia, respuesta de doctorado. El peine que te regalan cuando quedaste pelado. Preguntar por el boxeo, profesión dura e ingrata. Cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Él era un filósofo barrial. Filosofía de barrio. Educación para todos, Facultad del Empedrado, Enciclopedia de Ciencias, su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia, respuesta de doctorado.
agradar cuando suena la campana, hasta el banquito te saca. Le decían, dale Ringo, hace esto, hace aquello. Cuando estaban entrenando, todos le decían, no, porque vos tenés que entrenar, tenés que hacer esto, abdominales, que esto. Te dicen, dale bien, que le pegás, que esto, pero en el boxeo es el único deporte que estás siempre solo y te das cuenta que estás siempre solo porque te quitan hasta el banquito. Sé constructor del futuro y no un heredero del pasado. Qué lindo tema. Escuchábamos Enseñanzas del disco El barrio en sus puños, con audios que acompañan, ¿no es cierto?, este momento. Un disco que sale con un contexto histórico particular, ¿no es cierto? El disco, además de hacer referencia a Ringo Bonavena durante todo su andar, también hace referencia a otros personajes de la época, el bandoneonista Aníbal Pichuco Troilo, a Víctor Galíndez, otro gran boxeador de la historia argentina. Incluso menciona a Luis Alberto Spinetta, a Lito Nevia, íconos del rock argentino. Van dando, ¿no?, por las calles de una Argentina de ese momento. Y bueno, para aprovechar la letra, este letrón de Sueiro en Enseñanzas, en este tema que habla todo el tiempo de la soledad del boxeo y boxeador, ¿no es cierto? Me parecía apropiado meterme un poquito en ese tema, en el tema de la cabeza, ¿no es cierto?, de cada una que se sube al ring, cosas que por ahí se olvidan, se dejan de lado, que lejos está este deporte, ser un deporte de solamente pegar, ¿no es cierto? Es muchísimo, pero muchísimo más, estoy seguro, un deporte de pensar. Y no de pensar solamente por el hecho de pensar, sino de pensar cansado, de pensar lastimado, de pensar mientras alguien intenta noquearte, ¿no? Y ese pensar te la encargo. Y bueno, la soledad de esta que como está figurada bien en la frase que Bonavena dice, ¿no?, que hasta cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Un deporte muy solitario, por supuesto, en el fútbol tenés compañeros, hay sistemas, o en el básquet, qué sé yo, en el tenis, ponele, me puedes decir vos, que jugás solo, sí, pero hay una red de por medio, te puedo decir yo. Acá es un ring, no hay ninguna red de por medio, tenés una persona frente a vos que tiene las mismas intenciones que las tuyas o peores, y cuando suena la campana, todo lo que no entrenaste quizás quede expuesto, ¿no es cierto? Y ahí empieza a entrar en juego otro gran participante de todo este mundo, que es sin dudas el miedo, ¿no? Que es algo totalmente normal y que está ya totalmente hablado y aceptado por los grandes campeones también, ¿no es cierto? En el boxeo el miedo no es un accidente, es parte del oficio. Todo boxeador lo conoce. Como te digo, los grandes campeones han hablado mucho de esto, e incluso Mike Tyson en un momento declara: todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan una piña en la cara. Suena un poco gracioso, pero es casi filosófico, ¿no es cierto? Porque sin duda que el primer golpe que recibís seguramente sea el que desordene todo lo que uno tiene en la cabeza y donde haga que aparezca la verdadera esencia de cada uno. Muchas veces he escuchado hablar del boxeo como un ajedrez humano, ¿no es cierto? Como un ajedrez, como que tiene movimientos ajedrecísticos, entre comillas, ¿no? Porque tiene mucho de lo que no se ve, mucho que no está en las piñas en sí, sino en la estrategia de cada boxeador y con su entrenador y en este juego mental de hacer fallar al otro y demás. Movimientos totalmente calculados, patrones de ataque, patrones de defensa, a leer por un boxeador para con otro, ¿no? Las distancias, las respiraciones, el ritmo. Todo el tiempo es tomar decisiones. Cada pasito es una decisión que toma
el deportista, ¿no es cierto? ¿Ataco ahora o lo espero? No sé, o lo voy, lo avanzo, lo llevo contra la cuerda, o le hago creer que me estoy quedando sin gas y tengo una reserva. Bueno, por supuesto acá entra también, obviamente, la improvisación, como en todos lados, qué sé yo. Pero el cansancio, sin duda, el cansancio y la esencia de cada uno debe ser factores que están presentes en cada una de las peleas, ¿no? Y que me parecen jugadores importantísimos en este juego, en este deporte. Cuando ya no queda aire, ¿no es cierto? De dónde, cuando ya no sabes de dónde sacar aire, esa frase tantas veces escuchada, se derrumba todo personaje habido y por haber y queda exactamente el carácter de cada uno, ¿no? La esencia. Queda todo revelado, las cartas ahí en la mesa. Vamos a escuchar Crónicas del Domingo y venimos para cerrar este programa número 97 de Cambalache en este especial de boxeo. De chusmas los comentarios por las ausencias de Troilo, que se marchó de su barrio, sus huellas las llevó el polvo y bajo un cielo de estrellas él preguntó desde cuándo en mi barrio están mis huellas si yo siempre estoy llegando. Vos también estás aquí cuando el humo de la quema huele a grises y jazmín, las noches de luna llena. Vos también estás llegando y es porque nunca te fuiste. Veo tus ojos regando mejillas de pibes tristes. Vos también estás llegando con tu increíble albedrío, silbando bajito un tango o cantando el pío pío. Tu humanidad monumento del parque de los patricios, donde el amigo es sustento, donde el amor es un vicio, en libretas de almacén, donde se anotan confianza, o en la llegada de un tren, donde arriba la esperanza, en las calles y suburbios de los viejos arrabales, en los bares y tuburios, en corsos de carnavales. Yo cuidaré tu banquito cuando suene la campana y la noche llore a gritos, pariendo nuevas mañanas. En la esquina de las puertas, allí te voy a encontrar. Hoy pelea Bonavena, como me horrible a Luna Los chicos que habían traído del gimnasio allá de Zanca. Ya pasaron todos los giles, hicimos exhibiciones lindas, buenas, se respetaron y se dejaron trabajar entre compañeros.
Y bueno, la pelea que se bajó, por suerte pudimos hacer una exhibición y bueno, salió linda y sirvió. Bien, entonces, ¿un balance positivo dentro de todo? Un balance positivo, se puede decir dentro de todo, dentro de lo malo, pasó algo bueno. Contanos qué pasó. Íbamos a tener una pelea amateur, ¿era? Pelea, digamos. Exacto, íbamos a tener una pelea pactada en la categoría hasta 75 kilos. Sí. Y bueno, nos hicieron venir con un rival que tenía más experiencia que nosotros, tenía 6 peleas, contra nuestro chico es debutante. Y bueno, el rival la semana pasada perdió por RSC, referee suspende el combate. O sea, él tuvo una pelea y se la suspendieron. Exactamente, la pelea la para el árbitro, como quien diría, y eso lo inhabilita por un mes, como un knockout técnico. Perfecto. Se inhabilita por un mes y la federación bajó la pelea, obviamente. Claro. ¿Y se enteraron acá cuando estaban acá? Lo enteramos media hora antes del combate. Bueno, y por suerte igual la pelea era de Simón, ¿no? La pelea era de Simón, hicieron una exhibición igual, hicieron una exhibición con un ritmo de combate. Obviamente que no mostramos todo porque peleamos el 9 también. Bien. Así que bueno, tratamos de contenerlo y bueno, y seguir para adelante, que ya se va a dar el debut. Ni hablar, era el debut de él encima. Era el debut, pero me imagino cómo está. Ya se va a dar pronto. Un pibe que viene muy firme, muy decidido y muy disciplinado. Bueno, así amigo, que ya se va a dar. Buenísimo. ¿Querés decirnos qué día están entrenando y demás por si alguien se quiere sumar y eso? Dale, estamos entrenando en el Polideportivo Municipal. Mayores, lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. El competitivo también se suma los martes y los jueves a las 20 horas. Después juveniles 6:30, lunes, miércoles y viernes. E infantiles 19 horas, martes y jueves. Para quienes se quieran acercar al gimnasio municipal, están las puertas abiertas. Buenísimo, amigo. Muchísimas gracias y bueno, ahí vamos a estar acompañando el... Ahí escuchábamos entre todo ese quilombo de fondo, bueno, pudimos, espero que se haya entendido un poco, escuchábamos la palabra de Juanga, profe de la Escuela Municipal de Boxeo, junto a Lale, los dos, así que, bueno, quería no dejar de poner esta intento de entrevista que le realicé el viernes en el Club Independencia. Si bien había mucho ruido de fondo, el presentador, música y demás, tratamos de limpiar el audio lo más posible para que sea entendible. Espero que así haya sido. Y bueno, llegamos así entonces al último y final bloque de este Cambalache número 97, hablando un poco de la historia del boxeo argentino, del deporte en sí, ¿no es cierto? Y todo a raíz de esta incursión que me mandé el viernes pasado, yendo a Chávez, al Club Independencia, a cubrir esta velada de boxeo donde hubo peleas de exhibición, peleas amateur, y también vi una pelea profesional de boxeo femenino, muy buena pelea, entre una boxeadora santafesina y una boxeadora acá de la ciudad de Necochea. Hermoso ir a un pueblo donde había muchísima gente, familia de los peleadores, público en general, chicos y chicas desde los 16 años para arriba, de todas las edades, ¿no? Capaz con miedo también, como hablábamos recién, ¿no? Que con miedo que se transmite a tensión en el físico, en las piernas, en los brazos, con respiración agitada, cortada. Sin embargo, subiendo igual, ¿no es cierto?, a un ring a plantarse y dar lo mejor de cada uno, ¿no es cierto?, y demostrar todo lo que vienen entrenando, que sin duda no es para nada poco. Y no por tener miedo, ¿no es cierto?, de la situación, de exponerse de la manera que significa subirse a un ring, o a pesar de tener esa sensación, subirse con todo el coraje y la ilusión, ¿no es cierto? Eso, la verdad, despierta toda mi admiración. Un deporte que desde mi parte, desde este lado de Cambalache, lejos estuvo siempre de haber sido solo violencia, es muchísimo más que eso, no va por ahí. Sin duda es un gran deporte que lo recomienda muchísima gente. Se puede realizar no solo con intención de subirse a un ring, no es necesario. Es un deporte que abre muchísima cantidad de puertas, que trabaja muchísimo lo que es la inteligencia, el desarrollo cognitivo de las personas, ni hablar del físico, ¿no es cierto?
Nos despedimos de este Cambalache número 97. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana martes a la misma hora de siempre, acá en FM Delta 105.1. Nos vamos escuchando Último Round, este tema del disco El Barrio en sus puños, un disco, un material de Las pastillas del abuelo, de poesía de Beto Sueiro, una experiencia artística completa, ¿no? Que fusiona el rock con el tango, la poesía barrial, el teatro, el homenaje a uno de los deportistas más queridos del país. Un proyecto verdaderamente único en lo que es el rock nacional. Vamos a escuchar Último Round. Nos vemos mañana. Mi nombre es Juan Cruz Jubilini y esto fue Cambalache. Sangre de las buenas venas, buena sangre que transfunde, tan solo la mala sangre bajo la arena se hunde. Sangre buena que navega a mares contracorriente, y en Sudáfrica Galíndez, otro argentino valiente. Sangre de su buena vena derramaba de su frente para reír y llorar. Las crónicas del domingo, victoria heroica de Víctor, pero mataron a Ringo. Sangre de su buena vena derramaba de su frente para reír y llorar. Las crónicas del domingo, victoria heroica de Víctor, pero mataron a Ringo.